Primero quería saludar a todas las personas que van a ver este video, que van a ver nuestro canal de YouTube Espacio SP. Vamos a seguir con una serie de entrevistas que ya venimos haciendo hace tiempo. Hemos hecho algunas entrevistas en base a la historia del enfoque central en la persona, cuando hablamos de los 80 años del enfoque. Eh, También hemos hecho algunas entrevistas sobre algunas líneas de desarrollo del enfoque, que justamente nuestro invitado habla harto de eso. Y hoy día tenemos a probablemente una de las personas más conocidas y referentes de los enfoques centrados en la persona, probablemente no solo en Sudamérica, seguramente en el mundo, y que tiene una gran influencia su presencia. Así que estamos como equipo bien contento de que Alberto nos haya querido dar este espacio para poder conversar. Eh, Vamos a hablar un poquito de los enfoques centrados en la persona en Sudamérica y cómo también se van desarrollando los encuentros del enfoque en el fondo, donde se va construyendo una comunidad iberoamericana. Así es que, bueno, bienvenido Alberto Segrera. Gracias por estar acá. Gracias por haber querido participar de esta entrevista. Y primero que todo, me gustaría si nos puede contar de usted, especialmente de repente para la gente que no ubica tanto el enfoque central en la persona y que no lo conoce a usted todavía. El resto lo debe conocer bastante bien. Bueno, antes que nada, un saludo muy cariñoso para Chile, país que he tenido la oportunidad de visitar. He estado en Santiago, en Olmué, en Valparaíso, y me encanta todo lo que conozco y ojalá pudiera conocer más. Eh, en cuanto a, pues, algunos detalles sobre mí, creo que es lo que me has pedido, es lo que Ujú. entiendo. Soy mexicano, nacido en Cuba, donde nací y me crié. He hecho mi vida profesional, estudié en Bélgica con una beca y he hecho mi vida profesional en México, haciendo también viajes a distintos países para participar especialmente en reuniones de los enfoques centrados en las personas, como me gusta a mí llamarlos, porque hay una diversidad que forma parte de una familia con elementos comunes. Exacto. No sé. Sí, quizás como a mí me pareció, cuando yo lo conocí directamente en Argentina, allí en un encuentro que hubo y en alguna entrevista que le he visto, que su comienzo dentro del enfoque también fue bien, bien especial, incluso conociendo a Roger, visitando, proponiéndole algunos proyectos, como, no sé si nos puede contar un par de minutitos cómo fue eso. Bueno, en realidad yo primero conocí a Rogers a través de sus libros. Cuando estaba estudiando en Bélgica, en una materia sobre sistemas terapéuticos, ¿Mm? una de las tres grandes líneas que se trabajaban en aquel tiempo se hablaba de terapia centrada en el cliente, Ujú. y ese fue mi primer contacto. Luego llegué a México, me había casado con una mexicana y era modelo portátil yo, o sea que terminé en el país de mi esposa, la madre de mis hijos, y tuve la oportunidad de invitar a unas personas que trabajaban con Rogers en La Joya, y de ahí surgió eso fue en el año 1971, y me invitaron a que fuera a una de las sesiones de La Joya Program en La Joya, Ujú. justamente, que en aquel tiempo era de 16 días. Ok. Era una experiencia de inmersión en grupo, diría yo, Ajá. que duraba 16 días, 3 fines de semana, más las dos semanas de trabajo. Bueno, no, todos los 16 días eran de trabajo. Seguidos, Y de ahí, continuos. sí, exacto. Y de ahí surgió el que uno de los codirectores del programa, que
que era el que había yo invitado justamente a venir en aquel tiempo su esposa a México. Un día me dice, vamos a salir un rato, y el vamos a salir un rato me llevó a casa de Rogers, y ahí fue donde lo conocí, digamos, uno a uno. Él había estado en una sesión del programa y de hecho me preguntó qué me había parecido su participación, y yo le dije, tu participación me pareció muy buena. Al mismo tiempo sentí que alguna gente te consideraban como un mono, un chango, decimos en México, y te lanzaban cacahuates para que reaccionaran. Hubo una persona que llevó 9 libros para que se los autografiara, lo cual para mí me parece ridículo. Si está bien que le pidas un autógrafo a un autor, Claro. pero No toda no la que quieras. biblioteca. Sí, sonaba como que después quería vender los libros autografiados. Claro. Pero bueno, ese fue mi primer contacto, establecimos una buena relación y con el tiempo, yo creo que, digo, sin falsa modestia, tengo que decir, o creo que puedo decir que nos hicimos amigos. Participamos en distintas ocasiones en actividades, lo invitamos varias veces y vino a trabajar con nosotros en México, entre otras actividades también en las que me invitaron a participar fue en el encuentro sobre Rust en Austria, un esfuerzo de una especie de laboratorio de cómo aplicar, cómo trabajar con enfoque central en la persona en proyectos de mediación de conflictos políticos entre naciones, y aprendí mucho, sinceramente, en ese lugar. O sea, con el tiempo tengo que decir que realmente me considero, como dije, que llegamos a ser buenos amigos. Qué bueno. Recuerdo que en un momento dado me decía que él no sabía si le gustaba estar muy cerca de mí porque yo lo obligaba a hacer cosas que él no quería. Yo dije, yo nunca te obligaría a hacer algo en lo que tú no quieras, en lo que tú no quieras participar. Pero si yo considero que hay algo que vale la pena, pues voy a insistir en darte las razones por las cuales yo creo que vale la pena. Te lo Y voy tú a eres proponer. libre, finalmente, exacto, tú eres libre de participar o no. Ok. Pero en ese sentido, era una persona muy amable, muy humilde incluso, y curiosamente, aunque muchos tienen esa imagen de él, de la persona que habla delante de miles de personas, podemos decir en algunos casos, yo creo que uno de los rasgos de su personalidad era que para las relaciones íntimas de amistad era bien tímido. Ok, súper. Y siempre genial esa historia, ¿eh? Como que dan ganas de preguntar muchas cosas más. Una de las cosas que quizá en mi caso, por ejemplo, o los que nos alcanzamos o lo que empezamos a conocer el enfoque una vez que Roger ya no estaba fallecido, lógicamente. Eres un poco más joven que yo. Claro, y que a lo más en los videos, pero los videos igual son como un espacio profesionales, uno siempre tiene la duda. A mí me gusta harto la historia de la psicología también, de hecho, es parte de lo que hago docencia en alguna universidad. Eh, Siempre también me queda la duda con los distintos autores, esto de el autor se parece a su teoría. No sé si en el caso de Roger, ¿qué opina usted? Mira, yo creo que justamente la congruencia personal tiene que llevar a que la teoría responda a cómo es la persona. Y yo creo que Rogers es una muestra de eso. Su teoría es muy congruente con su persona. Eh, Incluye elementos de su esfuerzo por ir más allá de una religión muy fundamentalista
muy sentida. Cuando se habla de fundamentalista, resulta que la gente lo ve como negativo. La familia de Rogers era una familia muy religiosa, muy sinceramente religiosa, y al mismo tiempo formaba parte de una línea religiosa muy tradicional. Él justamente tiene la oportunidad, y de hecho lo describe en un libro que editó Jeff, se me olvida el nombre ahora, ya vendrá, que habla justamente del diario de Rogers de su viaje a China. Ah, sí, sí. Y en ese libro justamente él describe, entre otras cosas, la oportunidad durante el viaje de tener una serie de seminarios, fueron en barco en aquel tiempo, Ah, ok. con un grupo de pensadores cristianos mucho más liberales. Ya. De hecho, en parte después de eso, él se casó con su novia que conocía él, que se conocieron desde niños, y se fue a estudiar en el seminario más progresista que existía en aquel tiempo en Nueva York. Ok. O sea, y de ahí ese tipo de cosas señala lo mismo, la humildad, por ejemplo. Yo creo que es una persona, dice, no quiero rogerianos. Mm, Incluso en un momento dado decía que no le pongan, no pongan mi nombre a institutos o a grupos. Buscaba más bien, no quería, decían, no me interesa imponer mis ideas, pero sí le gustaba que impactaran, lo cual es diferente, decir, que tuvieran una importancia en la vida de las personas. Era su deseo. No sé si esto te da un poquito sí, la idea de suena como Rogers. que, sí, gracias. Suena como como que quería en el fondo generar que las personas también reflexionaran y a partir de allí fueran creando también sus propias ideas, no que la aprendieran como una teoría hecha y que simplemente haya que replicar. Así es, yo creo que uno de los elementos que caracterizan a los enfoques centrados en las personas es el no considerarlos como que ya Rogers fue un nuevo Moisés que bajó de un monte con las 10, la tabla con los 10 mandamientos, Ajá, y que no hay quien lo cambie, sino que es hasta donde él llegó. exacto. Y bueno, pues Sí. con nuevos elementos, pues podemos corregir, podemos mejorar, podemos ir más adelante de lo que él en un momento llegó. Es una parte de lo que implica todo proceso de desarrollo científico. Esto no quita para nada la importancia de sus productos, de sus realizaciones, sino que contribuye a ir a avanzar en el pensamiento científico. Sí, que era muy científico aparte, ¿no? Hay ese mito de repente como en la psicología humanista de que es poco científica, que yo sí estoy de acuerdo en que en algunos modelos que se hacen llamar psicología humanista sí pasa, pero en el caso de los enfoques centrados en las personas y de Roger, incluso los desarrollos posteriores también siguen como con ese espíritu científico, me parece a mí, ¿cierto? No sé si está de acuerdo Sí, con esa idea o no. totalmente de acuerdo. Yo a esas pseudo desarrollos humanistas les llamo prostituciones de la psicología, porque lo humanista no está para nada reñido con el rigor del esfuerzo científico. No solo no está reñido, es que un verdadero desarrollo humanista debe tener un rigor científico. Lamentablemente, en México, decimos, hay muchas marihuanadas que se llaman humanistas, y bueno, yo no le dedico mucho tiempo a combatirlas, simplemente me digo, evalúa y piensa y decide si te Exacto, convence. Pero exacto. uno de los elementos es justamente las bases sólidas
para aquello que alguien afirma. Sí, me parece muy bien. Y articulando un poco, para que vayamos como, no saltando tanto de tema, pero creo que ahí se articuló un poquito de esto de antes de la entrevista, cuando recién nos conectamos, me decía como esta diferencia del concepto entre foro y encuentro, ¿no? Pero creo que por allí también en esos encuentros, en ese conocer a Roger, comenzó esto de los foros o encuentros centrados en la persona. No sé si me puede comentar un poquito, uno, cómo nacen y de qué se tratan a grandes rasgos. Claro. De acuerdo, mira, en diciembre de 1980 estaba yo preparando bibliografía para mi curso que empezaba en enero, y me dije, qué interesante sería conocer a estos autores, algo de lo que tú mencionabas al principio, conocer a las personas que escriben, entre otras cosas, Claro, para que son congruentes con lo que escriben. exacto. Y me dije, ¿por qué no? Bueno, tuve un montón de ideas, pero terminé diciéndome, mira, para poder conocerlos, ¿qué tal si hago una reunión aquí en México y los invito a que vengan, pero en un nivel de igualdad, no como participantes con un equipo que coordinara, que dirigiera la reunión, sino, bueno, tuvimos una comisión organizadora, Claro. era más que nada para convocarlos. Ujú. Y entonces llamé a Rogers y le dije, Carl, te quiero proponer algo, pero no quiero hacerlo por escrito. ¿Qué tal? ¿Cuándo me puedes recibir? Me dice, espérame un momentito, vuelve y dice, ¿qué te parece el 1 de enero a las 10 de la mañana? Ok, Y dije, pues órale. ok. Y Una ahí fecha. agarré mi avión el 31 de diciembre en la noche y estuve con él. Y ahí le propuse la idea. Le dije, mira, quiero darte un regalo por tus 80 años, Ah, ok. pero el regalo que quiero Mm, hacerte es mm, el reunirte con gente que ha trabajado tus ideas ujú, y poder hablar sobre ellas y sobre ti y sobre lo que sea. Y de ahí vino el primero de los foros internacionales, el enfoque central en la persona, que tuvo lugar en México, en ujú, Huaxtepec. De hecho, es una instalación del Seguro Social de ujú. México. Ahí, bueno, actualmente, si no me equivoco, no me regañen si me equivoco, el próximo es el número 16, 16º Ujú. en esos números ordinales que ya casi Claro. nadie entiende, que va a tener el lugar en Roma, cerca de Roma, Ajá, en noviembre de este año. perfecto. Ahí el grupo, porque la lengua franca en aquel tiempo de los que trabajaban los enfoques era el inglés, pues se convocó en inglés. Claro. Y entonces hubo unas reuniones del grupo latinoamericano, sobre todo, que decían es que ya estamos hartos de estar hablando inglés todo el tiempo, Sí. y que se hicieron en español y portugués. Ujú, Participó incluso un italiano, Alberto Zucconi, y de ahí surgió la idea de los encuentros. En aquel tiempo se le llamó latinoamericanos, ujú, y luego con el tiempo se llamaron iberoamericanos para incluir a España, Portugal, ujú. de tal manera que en el título se sintieran integrados. Como que tuviera más que ver como con la cercanía idiomática, más que necesariamente la cercanía geográfica exclusivamente. Sí, de hecho, con el tiempo esto dio lugar incluso a una asociación que está en revisión ahora, que habla de la región cultural iberoamericana, Ujú. más que de la región geográfica. Geográfica, claro, sí. Porque en la región cultural iberoamericana, por ejemplo, México no es sudamericano, Ah, claro, es norteamericano, pero culturalmente es más es sudamericano. región cultural iberoamericana. E incluso estamos tratando de integrar a países de África. Ya tenemos alguna persona
Guinea-Bissau. Ajá, que hablan portugués. Exacto. Evidentemente, Brasil es un miembro muy destacado de esto. Uh-huh. De los encuentros iberoamericanos surgió la idea de los foros brasileros, Uh-huh. que es un número amplio el que tiene, y de los encuentros argentinos del enfoque en la persona. Estos son los que más se mantienen en el tiempo también. Se mantienen, y hay algunos también, digamos, reuniones regionales en Brasil, entre otras los encuentros nordestinos, que tienen una larga tradición. Claro. O sea, es una especie de generación de padre a hijo de reuniones que actualmente tiene una diversidad muy grande. No sé, yo puedo decirte más, pero no quiero tomar todo el tiempo para esto. Sé que te interesan algunos otros temas. Quizás como en cortito también, que es importante, quizás la gente que nunca ha participado de estos encuentros, de ninguno, ni del internacional, ni el del Libero, ni el de los argentinos, ni nada, como en qué consiste. Si yo, de hecho, hay un Ibero ahora en octubre en Brasil, ¿no? Hay uno, sí. En Minas Gerais. Si alguien dice, pero si voy, ¿qué va a pasar? ¿Con qué me voy a encontrar? ¿Cómo es la dinámica? Porque uno conoce como los congresos, pero esto no es un congreso, digamos. Como ya lo explicó, tiene otro formato muy distinto, más horizontal, donde no estás... me gustaría como si lo puedes explicar un poquito más. Bueno, primera... creo que la diferencia principal es que no hay ciudadanos de primera y de segunda clase. Todos los participantes se les considera al mismo nivel. Elementos que actualmente están presentes en casi todos, aunque se pueden organizar reuniones centradas en las personas con otras características, pero una reunión comunitaria en la que se tratan los asuntos que le interesen a cualquiera, incluyendo desde elementos de la vida personal hasta cómo vamos a comer. Es decir, no es que haya la prioridad sobre los sentimientos, sobre lo práctico, sino que sentimientos y práctica están al mismo nivel y se pueden tratar en esa reunión comunitaria. Hasta también, reflexiones, ¿no? Totalmente. Reflexiones, aportaciones, discusiones apasionadas en algunos momentos. Pero que no son una discusión teórica, sino una discusión de lo que es importante para los participantes. Entiendo. Hay también presentaciones, aportaciones ya sea teóricas, ya sea demostraciones de formas de trabajar, que la gente dice, yo ofrezco hacer una reunión para hablar de esto. Y ahí se garantiza el que tengan pues su lugar. Ya quienes vayan o no, pues dependerá de lo que la gente prefiera. Yo una vez estuve en una reunión en Europa en que una amiga de la que presentaba y yo éramos los únicos que estábamos en el público. Y bueno, lo importante no es el número de gente que asiste, sino el que la gente tenga la oportunidad de compartir, ya sea su visión teórica, ya sea una idea de cómo trabajar algo, etcétera. Sí, es como una invitación, no, claro, y tan planteada no como una charla magistral, sino más a un espacio a la reflexión. Entonces, si yo soy un profesional centrado en la persona que trabaja en educación, puedo decir, bueno, voy a dar un taller que es sobre el enfoque en educación y vendrán la persona y iremos discutiendo, más que yo enseñarles cómo se trabaja en educación desde el enfoque, digamos. De acuerdo, yo prefiero hablar dialogando más que discutiendo. Exacto, sí, claro. Pero ese es como el espíritu en el fondo.
Claro, el ambiente no es de confrontativo, Ujú, sino de aportar ujú. elementos. Puede haber una crítica, pero una crítica que busca ser positiva. Exacto, que busca construir, no simplemente invalidar, digamos. Así es. Hay también la oportunidad de múltiples momentos eh, no programados, Ujú, encuentros que pueden ser en grupo, que pueden ser uno a uno, ujú, la oportunidad de establecer relaciones que entre los participantes para futuros proyectos o simplemente para establecer relaciones humanas también es un elemento de estas actividades. exacto. Y yo cuando participé en alguno de esos encuentros, claro, por ejemplo, de repente en esos días, que a veces son, los internacionales son varios días, entonces de repente alguien quería un espacio de escucha y alguien se ofrecía y iban a un espacio quizás más separado y podían como dialogar, se juntaban grupos pequeños de repente en los pasillos y empezaban a dialogar distintos temas. Se da toda esa Recuerdo convivencia, ¿no? En Argentina, bueno, en Ajá. Olmué también, Ujú. en Chile, en los jardines Sí, había reuniones informales. exacto, sí, y que contribuye mucho también. Y hay una característica que no sé si se dan en todo, de que generalmente son como con estadía, es decir, no es como que yo voy desde mi casa a tal horario y después me vuelvo, sino como que generalmente me quedo allí todos esos días. Así es un elemento también importante, son residenciales. Y mucha gente dice, ¿por qué? Pues porque es diferente el que la gente se despierte en el encuentro y se vaya a dormir en el encuentro. No es lo mismo el ir a las reuniones de un congreso Ujú. a vivir un Exacto, encuentro, un foro. Tienes exacto. toda la razón. Ajá, sí, 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 que creo que ese es un elemento bien diferenciador también, que genera otra tipo de comunidad en esos días. Promover la Mm, convivencia, el que mm. nos conozcamos en lo bueno y en lo malo, Exacto, o sí. no, lo menos bueno, digamos. Es decir, en un congreso tú puedes ponerte una careta por unas horas, Ujú, pero, pero cuando te despiertas, vives, te tomas un buen vino juntos, eh, la relación es totalmente ujú, diferente y ujú. eso nosotros buscamos promoverlo. Súper, genial. Bueno, decíamos que los iberos, por ejemplo, el que viene ahora se da en Brasil y generalmente van cada 2 años, si no me equivoco. Creo que la pandemia ahí generó como un cambio en eso. En promedio dos ha sido entre 2 y 3 años y la pandemia retrasó porque no es lo mismo hacerlo en línea Claro, que, por lo que sí, sí, mencionábamos ya de sus características, el hacerlo vivencial, el hacerlo residencial. O exacto, sea que sí. esto va a ser así, el retomar la conexión que se ha retrasado, igual que el Foro Internacional en Italia. Ok. Y yendo ya avanzando como al otro tema que queríamos conversar sobre cómo el enfoque central de la persona en nuestra geografía, en Sudamérica especialmente. Eh, bueno, primero lo que decía, ¿no? Hay de repente, o en algunas ocasiones, cuando uno lee de repente algún texto de autores no tan del enfoque, pero que hablan de Rogers o hablan del enfoque, o personas que están iniciando, muchas veces quedan con la idea como que en Rogers quedó el enfoque y como que no hay muchas contribuciones posteriores. Pero justamente usted decía, incluso me gusta hablar más de enfoques centrados en la persona, como en plural más que en singular, digamos. ¿Por qué eso? Que me imagino que tiene que ver justamente con eso, con que el enfoque ha seguido avanzando, ha seguido desarrollándose y han aparecido también otras ideas. ¿Y cómo ha visto usted que se ha dado particularmente en Sudamérica? Como qué países siente que hay más desarrollo o qué Ya. cosas se han ido desarrollando más en Sudamérica que otras cosas, digamos.
Bueno, a ver si empiezas a hablar de tú. Bueno, Si bueno. necesitas permiso, te lo doy, aunque no lo necesitas, pero bueno, si eso te lo facilita. Ok, El respeto, creo yo, no está en el usted, sino en la relación. Y sí, esa la considero que existe. ok. A ver, para poder hablar lo que hablamos de la región cultural Ujú, iberoamericana, habría tres grupos grandes, influyentes. ujú, Voy a mencionarlos en orden alfabético de países para que nadie me ujú, regañe. ujú, Argentina, Brasil y México, ujú, con características diferentes, con orígenes diferentes. El, el grupo de Brasil es mayoritariamente formado por ujú, psicólogos con una formación de licenciatura y luego con estudios de posgrado. ujú, El grupo de Argentina está formado por los consultores psicológicos, se ujú, llaman ellos. Eh, muchos hablan de counselors, yo honestamente prefiero hablar en español todo el ujú, tiempo. Y su formación es básicamente una formación terciaria, ujú, post educación secundaria, ujú, a un nivel ya superior, pero que no llega al nivel de una licenciatura. Y en México, la gran mayoría tiene una formación de posgrado en programas que llamamos de desarrollo humano, cuya columna vertebral inicial y en la mayoría de los casos todavía ha sido enfoques centrados en las personas. Con respecto a la terminología de enfoques centrados en las personas, es mi manera de hablar de la diversidad de la familia con el plural de la primera palabra, ujú, enfoques. ujú, Por ejemplo, tú mismo me mencionabas cuando comentábamos antes de la grabación que ustedes entraron por Gendling, ujú, por el enfoque experiencial claro. que se desarrolló a partir de la relación de Gendling con Rogers en Chicago, luego Wisconsin y posteriormente los grandes desarrollos de Gendling, que entre otras cosas es un genial filósofo. Su formación básica inicial es de filosofía, no de psicología, y hasta el fin de su vida trabajó en profundidad la parte filosófica de sus teorías. Pero bueno, enfoques Ujú, centrados en las personas. ¿Por qué? Porque nosotros también somos personas. ujú, Y una de las deformaciones o prostituciones del enfoque es decir, centrarse solo en la otra persona, ujú, no tomando en cuenta que somos personas en relación. ujú, Ese plural centrados en las personas permite llamar la atención sobre el que somos dos o varias o múltiples personas en relación y también con la menor variación posible en el nombre, insistir en que los aspectos sociales son parte inherente de estos enfoques, ajá, no son un parche. El considerar el ámbito social, comunitario, político ujú, y otros, educacionales, etcétera, son parte inherente de esos enfoques. ujú, Lo que cuando hablamos de enfoque centrado en la persona, la gente lo termina viéndolo simplemente como para una relación de ayuda individual ajá. y en Y de la que una solo se toma en cuenta a la persona que supuestamente es ayudada. O claro. sea, estos plurales permiten al mismo tiempo mantenerse lo más cercano posible de la terminología inicial y insistir en estas ampliaciones de la visión.
Perfecto. Y en estos países, perdón, y en los otros países, por lo que usted se ha ido, o tú te has ido enterando, Ah, ya vas bien, ya vas mejor, sí, 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 sí. Alejandro. Eh, Voy dejando como salga. Está bien. Eh, no hay gente trabajando de los enfoques centrados en la persona o habrá algunos, pero no como una comunidad, como se da quizás más en México, Argentina, Brasil, que hay como más formaciones especializadas o que hay más organizaciones. ¿Sabe algo de los demás países? No sé, Paraguay, Bolivia, Colombia. De Paraguay no conozco. Ujú. De Chile, bueno, están ustedes, está también en el ámbito educacional el grupo que trabaja con The Angel School Ajá, de en Eric educación. Troncoso, el patriarca Ujú, Eric Troncoso, actualmente su hija Rosana, ujú, su nieto, en fin, hay también grupos. ujú, En Costa Rica, por ejemplo, ujú, hay grupos tanto de línea de Gendling como, por ejemplo, aspectos de aplicación a las artes. ujú, José Fabio Castillo trabaja a través de, de una visión con el arte. Él es ujú. músico de licenciatura y estudió en nuestro programa aquí en México. Eh, sí, la diversidad de situación de distintos países. Cuando hicimos la encuesta que dio lugar a un artículo que va a salir en inglés, te comentaba, en un Ujú, libro, eh, logramos respuestas de 14 países diferentes de Norte, Centro y Suramérica súper. y también España, Portugal. Ah, perdón, olvidaba mencionar a nuestros queridos amigos de España y Portugal. En España y Portugal tienden a tener una formación de nivel primero de licenciatura en algo Ujú, y luego de formación en algunos de los enfoques centrados en las personas. ujú. Eso son, y hay en ambos países hay grupos e incluso asociaciones que lo practican. Ok. Te mencionaba a Guinea-Bissau, en donde hay un pequeñísimo grupo todavía Ujú. eh, que estudió, si no recuerdo mal, en Italia. En fin, la diversidad de cómo se han ido formando en los distintos países es uno de los elementos interesantes. Y bueno, en algunos es gente que estudió ya sea en Europa o en Estados Unidos y que volvió Y con esas ejerce de ideas. allí. Ajá, claro. En otro, bueno, perdón, también está en Chile y Bolivia, pues hubo gente que empezó con actividades en universidades a partir de estudios llevados a cabo en otro lado. O sea, es una interesantísima diversidad de situaciones. Exacto. Hay quizás fuera de estos tres países donde hay una comunidad más amplia, hay profesionales y espacios donde se van creando cosas, quizás como a menor escala o de forma más no tan organizadas, pero los hay. Así que como claro, que hayan 14 países donde hayan reportado que se hace algo, Sí, significa que está, que tengo está que señalar que España y Portugal tienen asociaciones. además, O ¿no? Que están sea, más también organizados. sí. Súper. Y de esto, estas líneas de desarrollos que hablamos, ¿no? De que a partir de Roger aparecen muchas otras. ¿Cuáles son las que más visualizas en esta comunidad Ibero? Bueno, en términos generales, ciertamente está lo que yo le llamo la clásica, Ujú. porque no es la ortodoxa, todas Exacto. son. Ortodoxo quiere decir de la doctrina correcta, Ujú, recta. ujú. Ah, ok. Y pues yo creo que no hay una doctrina más correcta que la Que la otra. otra, ok. Entonces, Más prefiero hablar de clásica la sería. clásica, Ajá. la de la experiencial.
de Gendlin también está muy presente. En Brasil y en otros lugares también es amplia la experiencial procesal, la filosófico existencial, es decir, la que insiste mucho en elementos de base filosófica. Ajá. Existenciales, capaz más. Existencial y fenomenológica. Ajá, ajá. O sea, la fenomenología como forma de conocer, conocemos a través de los fenómenos normalmente, y el existencialismo como una base filosófica que permite comprender la diversidad de los seres humanos. Okay. O sea, no solo lo que tenemos en común, sino lo que hace de cada uno de nosotros un ser único e irrepetible. Ok, súper genial. Entonces, digo, y hay básicamente encontramos que en mayor o menor grado están presentes las 9 líneas de desarrollo teórico que yo he identificado hasta ahora. Ok, o sea, significa también que hay una gran construcción, hay un gran desarrollo. Quizás de repente en lo personal, quizás mi percepción es que se está haciendo mucho trabajo, mucha práctica, mucha aplicación, harto encuentro, pero se publica poco todavía. En español, por ejemplo, hay muy poco material. Creo que en Brasil hacen un trabajo bien interesante de libros y artículos. En español me parece que hay mucho menos, si pensamos en revistas especialmente, quizás. En Brasil, creo yo que es el país donde se ha publicado más. En el artículo te mencionaba, está incluida una bibliografía incompleta, ciertamente, desde el año 2011 hasta hoy, que permite darse cuenta de que es más, como que hay más de lo que la gente piensa. Y creo que es sano mencionar que la revista que ustedes están publicando en Chile es un esfuerzo que ya tiene su historia de contribución a la publicación en español. Ok, entonces hay trabajo allí también, no es que se esté abandonando. Muy bien. Y bueno, quizás lo último, como para no abusar del tiempo, áreas que en nuestra región vea que se aplica, porque para que la gente que quizás conoce menos del enfoque centrado o los enfoques centrados en la persona, no es solo una forma de hacer terapia, sino que incluso al principio dijo resolución de conflictos, en educación, en las organizaciones, en distintos espacios, ¿no? Pero no sé si en este lado del mundo o en esta cultura iberoamericana tiene más énfasis algunas aplicaciones que otras o no. Ya, bueno, yo distingo 5 áreas de aplicación general. La primera, y que es la más frecuente todavía, incluso con la idea de que es la más importante, yo digo, todas son igualmente importantes, pero razonablemente es la de yo prefiero hablar de la consultoría u orientación. ¿Por qué? Porque en mi opinión, el modelo centrado en la persona no es médico, es educativo. Y por lo tanto, es preferible hablar de orientación o consultoría que de psicoterapia. No me importa que le llamen como quieran, Sí, claro. Pero distinguir su característica es un trabajo sobre un modelo educativo. La primera área es la del desarrollo humano que llamamos personal íntimo, que incluye también no solo este tipo de atención individual, sino distintos tipos de trabajo, talleres de promoción del desarrollo personal,
hay una diversidad. En fin, el que lea el artículo va a poder ver algo mucho más estructurado. La segunda área que yo creo que también ha tenido ya un desarrollo es el del desarrollo educacional. No solo en el trabajo en escuelas, hay múltiples, por ejemplo, lo que mucha gente le llama capacitación en el trabajo, en realidad es un tipo de trabajo educacional en medio organizacional. Okay, Pero la claro. naturaleza del trabajo es educativo. Exacto, sí, sí, totalmente. Esa es una segunda línea. La tercera es el desarrollo organizacional en sí. Por ejemplo, la formación de grupos de trabajo, equipos de trabajo en que se trabaje con una visión no vertical, sino de colaboración entre iguales, con funciones diferentes. Y una función es coordinar y no hay por qué despreciar, decir que el jefe en sí sea un individuo malvado, ¿no? Una sana coordinación de un equipo de trabajo requiere asumir ciertas responsabilidades. Bueno, esa es una tercera área, la organizacional. La cuarta es el desarrollo social. Por ejemplo, asesoría a comunidades. Yo puedo, por ejemplo, coordinar actividades de vamos a hablar de un pueblito de Chile, no para decirles lo que tienen que hacer, sino para ayudar a los miembros de la comunidad del pueblo a encontrar sus propias necesidades, sus propias soluciones, etcétera. También en esto incluye, por ejemplo, asesoría a partidos políticos. Imagínense ustedes si cada uno, voy a mencionar algo que creo que está en el candelero ahora, si cada uno de los miembros de la comisión que está encargada de la nueva Constitución de Chile tuviera un asesor centrado en las personas, que les dijera, oye, piensa en lo que de veras quiere y necesita el pueblo de Chile y no en lo que tu propia formación política quiere impulsar, o no solamente eso. ¿En qué medida lo que tú estás proponiendo contribuye a un mejor Chile del futuro? O sea, eso entraría dentro de esta línea de desarrollo social. Y finalmente el desarrollo espiritual, que también es parte de los seres humanos. Yo no estoy, no digo por ello un tipo a ver, lo mismo, para ponerlo en un ejemplo, un comunista, un marxista, tiene una visión de trascendencia. Y yo puedo trabajar con un marxista en su desarrollo espiritual porque estábamos distinguiendo en terminología de las líneas de desarrollo, de qué es lo que hace que tú puedas ser más pleno a partir de tu visión. Ok, como lo espiritual no necesariamente relacionado a lo religioso, por ejemplo. No. Para algunos será religioso y para otros será ateísta. Ok. O el mismo Rogers, Rogers, la gente, algunos dicen que terminó siendo ateo, él más bien se declaró agnóstico en los últimos. Ok, interesante esa, no sabía ese dato. E hizo grandes esfuerzos por conectarse con su mujer que había muerto. Sí, por cualquier medio que fuera posible. Exacto. También reconoció que no lo consiguió, pero lo buscó. Sí. Algo de eso sale en el libro El Camino del Ser, que creo que en español la parte, como que está traducido una parte del texto, no es completo. Justamente, de hecho, una muy buena amiga mía, Raquel Rosenberg, lo convenció de que le permitiera utilizar una parte del libro en inglés en el libro que ella editó, primero en portugués, y los derechos que le cedió Rogers incluían
una edición en castellano. De ahí que viene que el original en inglés está dividido en 2 libros diferentes, tanto en portugués como en español. Ah, entiendo, perfecto. Bueno, yo creo que llegamos como al final, agradecer como la disposición, creo que hemos tocado varios temas, hay hartas cosas muy interesantes que es como también muy entretenido la forma también en que lo va comunicando, creo que eso ayuda y creo que nos ha ayudado a conversar sobre esto para tener un panorama más general como de este enfoque como en nuestra geografía o nuestro idioma. Y creo que a las personas en el fondo que van a ver como la entrevista también le va a quedar un panorama bastante claro, porque quizás todo lo que estamos hablando se puede encontrar en la literatura también, en algunos textos y todo, pero más parcelados, ¿no? Como que habría que leer varios textos para encontrar esta información que fue apareciendo acá. Y además, un poco de lo que hemos hablado hoy día, entiendo que va a salir en un libro en inglés. Y si lo aprueban en la revista, ese texto lo podrán encontrar en la revista que ustedes editan. Ok, para el próximo volumen. En enero, no, como en marzo 2023 va a salir nuestro próximo volumen. Solemos publicar uno al año, digamos. Así que ojalá que se dé. No sé si tiene algún comentario final que quiera como mencionar. Yo quería mostrar también el librito que está ahí al fondo, como recomendarlo para la gente que nos ve, ¿cierto? Que hay uno de los editores, dice Alberto Segrera, y Jeff, Jeffrey Cornelius Jeff White. Cornelius White, ese es el que mencionaba que editó el diario de Rogers de su viaje a China. Ah, ok. Michael Barr y Silvia Lombardi, que es argentina ya, ¿no? Así es, y nos falta el cuarto por Michael Barr. definición, ¿no? Sí, es Oh, alemán. ok. Así es que un libro que se llama Consultorías y Psicoterapia Centrada en la Persona y Experienciales, que es un texto que recopila muchos capítulos y artículos de diversos autores también, que me parece que es un muy buen libro, ¿no? Gracias por la propaganda. Sí, sí. No, yo lo quería recomendar que nos parece un libro muy interesante. De hecho, es como de los libros que sugerimos en nuestra formación, como que lo recomendamos harto para profundizar, digamos, para también ir conociendo en el fondo qué dicen los autores contemporáneos, además de los textos más clásicos. El otro Um, día me di cuenta de que ya tiene 8 años de publicado. sí, sí. Pasa rápido el tiempo, ¿ah? Parece que fuera Eh, más reciente. el Sí. tiempo pasa, nos estamos Sí. volviendo viejos. Así que eso, pues, muchas gracias por este encuentro y gracias a todas las personas que vean el video también. A ti. Saludos a todos.